Buenos días, hermanos, un feliz sábado. Buenos días a todos los hermanos y amigos que nos están escuchando por la radio, la 106.1 Radio Maranata. Estoy muy contento en esta mañana de estar con ustedes y poder compartir parte de la palabra de Dios. Vamos a comenzar leyendo en el libro de Daniel 12:3, donde nos dice: los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas para toda la eternidad. Y en este versículo, la segunda parte, es muy importante, donde nos marca la importancia y la responsabilidad que tenemos todos de instruir, de educar no para cualquier cosa, sino para la eternidad. Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra educación proviene del latín educatio omnis y tiene 4 acepciones. Una dice acción y efecto de educar. La segunda, crianza, enseñanza y doctrina que se le da a los niños y a los jóvenes. Otra, instrucción por medio de la acción docente. Y por último, cortesía, urbanidad. Siempre que hablamos de educación, generalmente nos referimos a una educación formal. Cuando alguien pregunta, ¿qué grado de educación tiene? Y todos contestamos normalmente primaria, secundaria, terciaria, universitaria. Es importante, ¿no es cierto?, lograr una profesión en la vida, pero más importante es educarse en los caminos de Dios. Generalmente se dice que hay 2 tipos de educación, primaria y secundaria. La educación primaria es la que comienza desde que el bebé nace en la casa, en el ámbito familiar. Y en esta, la familia es la responsable de dar esa primera educación, que en realidad esa educación no tiene ningún formalismo, digamos, para enseñarle al niño, sino que le vamos enseñando de acuerdo a las necesidades que tiene el educando en este momento, ¿no es cierto? Eso, por ejemplo, cuando mi madre nos contaba de cómo habían llegado nuestros antepasados desde Europa, y ella no me decía, bueno, ahora estamos en la hora de historia, sino que lo iba aplicando la historia sin que tenga yo, por ejemplo, hora de historia. Y automáticamente pasaba a explicarnos geografía cuando nos decía, vinieron de Italia, de Suiza, de Francia, de España, y tampoco en ese momento me decía, bueno, terminamos con historia y empezamos con geografía, sino que este tipo de enseñanza, como padre, la vamos dando de acuerdo a las necesidades que se tiene en avanzar en la educación del niño, ¿no es cierto? Tampoco le explicamos distintos teoremas o cálculos matemáticos para decirle que tiene que subir un escalón, ¿no es cierto? O sea, todo se lo vamos explicando de acuerdo a las necesidades. Y no tiene, como dije antes, un horario determinado. La enseñanza secundaria, esa comienza cuando el niño se escolariza generalmente. Es una enseñanza sistemática. Aquí tenemos determinadas horas del día para estudiar determinadas materias. Aquí
en la hora de, voy a decir lengua y literatura, porque si digo castellano capaz que se me van a reír, van a decir que soy un poco viejo. Pero cuando a la hora de castellano, por ejemplo, a mí no me gustaba. Pero sin embargo, los 80 minutos de castellano tenía que bancármelo. Si quería terminar con la educación sistemática, ¿no es cierto?, la educación secundaria en este caso. Y esta educación, como dije antes, se da generalmente fuera del hogar. Ya tenemos determinada cuántas horas por día estudiamos geografía, cuánto estudiamos historia, cuánto inglés, y en fin, otras materias que como final será mi formación profesional, que unos estudian para médicos, otros profesores, en fin, distintas carreras. Yo estoy seguro que no le voy a poner en aprieto por las dudas esté escuchando a algún profesor, pero Keila seguro que no le gusta todas las materias de medicina. Seguro que hay materias que tengo que ir y tengo que estudiarla y tengo que pasarla porque está dentro de la currícula y es parte de la educación esta, ¿no es cierto? Se la diferencia, una es formal, la otra informal, que se va dando de acuerdo a las circunstancias. Hay algunos puntos con respecto a la educación que tienen que ser aclarados y son de fundamental importancia. Uno es el ideal de la educación. Dos, la relación entre la educación y la redención. Tres, los tipos de educadores. Y cuatro, las tres escuelas establecidas por Dios. Comenzamos con el ideal de la educación. O sea, la educación debería promover un desarrollo armónico de las habilidades físicas, intelectuales y espirituales de los educandos. No solo prepararlos para tener mejores capacitados en profesiones distintas, ¿no es cierto?, sino para lo más importante y donde tenemos que centrar nuestro objetivo en la educación, que es educarlos para la eternidad. Y cuando hablo de eternidad, no estoy hablando del tiempo que vamos a estar transcurriendo en esta tierra, ese tiempo que, por más que cuando decimos que una persona tiene 100 años, 104 como un primo de mi abuela, y parece que es un montón. Y es un montón de tiempo. Pero cuando yo lo pongo en una línea de tiempo y marco desde el origen del hombre hasta nuestros días, y ni siquiera voy a poder llegar a marcar un punto en ese tiempo que ha vivido esta persona. O sea, cuando hablo de eternidad, trascendemos las fronteras y es la eternidad, siempre. Y eso será el día que Cristo venga y podamos estar con Él para siempre. El conocimiento y la sabiduría, eso lo encontramos en Cristo. Él es el que nos proporciona el verdadero conocimiento que nos lleva a la verdadera fuente. Vamos a Colosenses, el libro de Colosenses 2 y 3. Quiero 2 y 3. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, todo está en Cristo, el conocimiento y sabiduría. También vamos a ver, acá lo reafirma Job, en el capítulo 12,
versículo 13, nos dice: con Dios están la sabiduría y el poder, suyos son el consejo y el entendimiento. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando tenemos que buscar sabiduría, la tenemos que buscar en Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo perfecto, ¿no es cierto? Fue hecho a su imagen, a su semejanza. Y cuando habla de semejanza también se refiere a las facultades intelectuales, físicas y espirituales. Facultades que el hombre tenía que continuar desarrollando para reflejarse cada día más a la gloria de su Creador. Nuestros padres comenzaron allá en Edén a descubrir la maravillosa obra de la creación. Una creación recién salida de la mano de Dios, una creación perfecta, sin mancha, o sea que tenían todo un camino por delante para descubrir nuevos conocimientos, nuevas fuentes de felicidad durante toda la eternidad, porque ellos fueron creados para vivir eternamente. No sabemos el tiempo que pasó, no está relatado en la Biblia, ¿no es cierto?, el tiempo que transcurrió entre la creación y ese momento trágico en la historia de la humanidad, que es cuando Satanás se interpone en la obra de la creación y logra seducir a Adán y Eva y logró arruinar toda la felicidad de Edén. Como consecuencias, las capacidades físicas y mentales fueron disminuyendo, también oscureciendo la visión espiritual y opacando la imagen de Dios en el hombre, quitándonos poco a poco la imagen de Dios en nosotros. Viendo el avance diario de Satanás tratando de destruir la vida de los hombres, no podemos dejar de tener una visión como educadores. La misión de restaurar al ser humano a la imagen de su Creador. Si logro el objetivo de restaurar, seré un verdadero educador. De lo contrario, estaré educando o enseñando solamente ciencias. El segundo punto, que dice la relación entre la educación y redención. Siguiendo, cuando el pecado separó al hombre de Dios, no le quedó otra sentencia que pesa sobre cada uno de nuestros seres, de nuestras vidas. Esa sentencia es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero vamos a Romanos 6:23, porque si me quedo acá sería trágico todo, ¿no es cierto? No tendría esperanza de nada, no tendría valor el seguir en la vida, ¿no es cierto? Romanos 6:23 nos dice, aquí está la paga, dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ya Dios tenía un plan para redimirnos de esta paga, para redimirnos de la muerte. Tenía un plan para restaurar a la raza humana que había caído en ese día fatídico. Y para eso vino Jesús a dar su vida, y también ese sacrificio que hizo en la cruz abrió la posibilidad de que el hombre se relacione con Dios
y pueda reconstruir nuevamente la felicidad. Esto que hizo Cristo no fue nada gratis. Hoy en la escuela sabática, con los niños, hablábamos del látigo, y del látigo que tenía esas puntas que se clavaban en la carne, y cuando tiraba hacia atrás, el soldado rasgaba todas las carnes de las espaldas de Cristo. Y también de los clavos, la marca de los clavos que quedaron en la cruz. Eso pagó Jesús un precio alto, pero ese precio alto fue para salvar a cada uno de nosotros. No solamente a uno, a dos, sino a todos quiere salvar y posibilitar una restauración plena. La educación es el medio por el cual el educando se está desarrollando plenamente y que solamente lo logrará cuando alcance el camino y caminar junto a la luz verdadera que es Cristo. Todo esfuerzo de educación tiene que estar en armonía con la misión de Cristo. No es fácil deshacer las obras del mal. Nuestro enfoque debe estar centrado sí o sí en la restauración del hombre al estado original de santidad y perfección. Y esto tiene su trabajo. Y con esto, hace un tiempo, en una publicación deportiva, estaba mostrando a uno de los torinos que corrieron en la 84 horas de Nürburgring, en Alemania. Algunos lo recuerdan, es un orgullo para la industria nacional, que el Torino, un auto que lo veían los alemanes y se reían por su forma, pero bueno, eso es historia del deporte. Bueno, el Torino número 1, el que había corrido el Loco di Palma con algún otro más, había desaparecido, parecía que se lo tragó la tierra. Había varias réplicas por distintos lugares, todos decían que era el original, pero el original apareció en un desarmadero, o mejor dicho, en el patio de una casa, todo lleno de óxido, destruido casi totalmente. Realmente solamente tenía un valor histórico. La mano de los restauradores hicieron que ese mismo Torino, lleno de óxido, un par de años después, el año pasado, apareciera o fue presentado en Bariloche totalmente restaurado, como para salir a la pista nuevamente, digno de admirar. Ese auto, que solamente tenía un valor histórico, hoy aparecía nuevamente como había salido en su estado original. Muchas veces los seres humanos también estamos abatidos y también llenos del óxido del pecado. Nos están destruyendo muchas veces, pero somos restaurados. En Cristo Jesús encontramos la restauración verdadera. Él es quien nos restaura, pero tenemos una gran posibilidad. No solamente Él nos restaura, sino también permite que nuestras manos, nuestra mente, nuestro cuerpo pueda participar en esa restauración. Podamos participar en la restauración a través de la educación. El plan de la redención, así como el plan de la educación, tienen que estar basados en lo primordial, que es en el amor. Y el objetivo de ambos, tanto de la educación o la redención, es salvar al ser humano, salvarlo para que tenga vida eterna. Pasamos a los tipos de educadores.
Y tomando como punto de partida el libro La educación de la escritora Elena G. de White, página 275 hasta la 279, ahí si quieren leerlo van a encontrar a dos tipos de educadores. Los primeros son canales de luz que trabajan para que todos adquieran la sabiduría verdadera que viene de Dios. Estos educadores no solo dejarán de lado el conocimiento científico, la buena literatura y el desarrollo de las habilidades para que el educando pueda ejercer correctamente su profesión. También se dedicarán a esa parte. No la van a dejar de lado. Pero, sobre todo, van a valorar el desarrollo de la bondad y el carácter. Ellos son conscientes que la formación del carácter es la obra más importante que Dios confió a los seres humanos y cada educador debiera colaborar con Dios en esa tarea. Formar un carácter, pero un carácter para la eternidad. Y en Proverbios 31:26 no está hablando precisamente de los educadores, sino que está hablando de la mujer virtuosa, pero el versículo 31:26 me gusta y se puede aplicar perfectamente a los Proverbios 31:26 dice: cuando habla, lo hace con sabiduría; cuando instruye, lo hace con amor. Qué lindo versículo, ¿no es cierto? Instruir con amor y hacerlo también con sabiduría, pero con la sabiduría que proviene de lo alto. Por otro lado, dice que existen otros tipos de educadores que están influenciados por Satanás, que no buscan la sabiduría celestial, que solo tratan de una educación científica, dejando de lado de educar a la persona como ser humano, sino educarlo como científico y nada más. Pensando que todo lo que hay creado es parte de la casualidad y que el hombre puede dominar todo. Es Satanás quien en cada momento está tratando de influenciar, de introducir todas estas ideas que no son ajenas para más ahora, para quienes peinamos canas. Escuchábamos muchas veces a los profesores hablarnos de las distintas teorías del origen del hombre. Hoy prácticamente hay una teoría que en algunos libros aparece, en algunos libros de texto, no en todos, pero en los programas prácticamente ha desaparecido. El hombre, para la mayoría, se origina por la casualidad, ahí unos tantos millones de años, viene de un primate, o sea que si nos tomamos como eso, seríamos parientes de los monitos. Y como diría mi profesor, si usted quiere ser pariente del mono, allá usted, yo sigo creyendo en la creación. O sea que tratan de darle una explicación a la casualidad, lo olvidan a Dios. O sea que cuando seamos educadores, no nos olvidemos nunca de educar a la persona, no solamente en el conocimiento. Y vamos al punto, las 3 escuelas establecidas por Dios. Y la más importante de las 3 escuelas establecidas por Dios, donde están los más destacados valores, es en el hogar. Los padres son los primeros educadores de los hijos. Y ya que están gran parte del tiempo con ellos. Ellos son
quienes pasan la mayor parte del tiempo con los chicos. Y deben seguir el consejo que se encuentra en Proverbio 22:6. Y tiene mucha verdad este proverbio, y por algo lo escribió un sabio. Proverbio 22:6 es muy conocido y dice: instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Es muy cierto. Cuando somos instruidos en el camino correcto, llega un momento de la rebeldía. No creo que alguien se haya rebelado por allá por los 15, 16 años, pero bueno, yo sí era bastante rebelde, con mis padres, con muchos principios, pero a medida que van pasando los años, uno va reconociendo y va diciendo qué razón que tenía. Y eso nos pasa siempre, ¿no es cierto? Y en esta tarea, tanto el padre como la madre tienen que prepararse para enfrentarla con mucha oración, pedir sabiduría a Dios, pero no cuando comienzan los problemas, sino desde la gestación misma del bebé. Ya tengo que comenzar a orar, a pedir sabiduría en la educación que voy a tener, para poder ir analizando y orientándolo en el desarrollo, a medida que se vaya produciendo el desarrollo físico, mental y moral. Porque somos responsables de la construcción del carácter. Eso es responsabilidad nuestra, ¿no es cierto? Esta obra es tan importante para Dios que en un determinado momento permitió que el ángel del Señor le dé explicaciones nuevamente sobre la crianza del bebé a Manoa, el padre de Sansón. Vamos a Jueces 13, 8 y 14. 8 al 14. 13, 8 al 14. Entonces Manoa oró al Señor: oh Señor, te ruego que permitas que vuelva el hombre de Dios que me enviaste, para que nos enseñes cómo criar al niño que va a nacer. No dijo que vuelva cuando el niño nazca, sino ya en este momento, el niño que va a nacer. Dios escuchó a Manoa, y el ángel de Dios volvió a aparecer a la mujer mientras ésta se hallaba en el campo, pero Manoa, su esposo, no estaba con ella. La mujer corrió de inmediato a avisarle a su esposo: está aquí el hombre que se me apareció el otro día. Manoa se levantó y siguió a su esposa. Cuando llegó a donde estaba el hombre, le dijo: ¿eres tú el que habló con mi esposa? Sí, soy yo, respondió él. Así que Manoa le preguntó: cuando se cumplan tus palabras, ¿cómo debemos criar al niño? ¿Cómo deberá portarse? El ángel del Señor contestó: tu esposa debe cumplir con todo lo que le he dicho. Ella no debe probar nada que proceda de la vid, ni beber ningún vino ni ninguna otra bebida fuerte. Tampoco debe comer nada impuro. En definitiva, debe cumplir con todo lo que le he ordenado. Nosotros, en este texto importante, ¿no es cierto?, nosotros podemos pedirle a Dios, tenemos que pedirle a Dios orientación para la crianza de nuestros hijos. Y Él nos va a ir dando a medida que vayan transcurriendo las distintas etapas. Pedirle sabiduría, y no tenemos que tener dudas de que Dios nos va a dar esa sabiduría en la crianza, aún
en los momentos, como decía antes, de rebeldía, cuando parezca que todo está perdido, que digan, ese chico ya no tiene vuelta, no tenemos que dar por perdido a nadie, porque Cristo puede transformarnos a todos. Como segunda escuela está la función de la Iglesia, y esta responsabilidad de educar y rescatar almas para Cristo es tarea de toda la Iglesia. No solamente es responsabilidad de los padres. La Iglesia también tiene responsabilidad en la educación de los hijos, ya dando consejo, colaborando en la formación cristiana de los niños, jóvenes y, ¿por qué no, también de los adultos? Esta educación tiene por objetivo formar ciudadanos para el reino de Dios, porque no solo los padres, sino también, vuelvo a repetir, nosotros tenemos responsabilidad, y no solamente que tenemos responsabilidad, sino que también vamos a dar cuenta ante Dios sobre lo que hicimos o dejamos de hacer en la Iglesia. La redención y la educación son la misma cosa. Elena G. de White, en el libro Conducción del Niño, en la página 292, dice: Dios ha designado a la Iglesia como atalaya, como centinela, como guardia, para que ejerza un cuidado celoso sobre los jóvenes y niños, y como centinela vea cómo se acerca el enemigo y advierta del problema. Ojo, acá está algo que sigue diciendo que por ahí nos golpea, dice. Pero la Iglesia no comprende la situación. Dice, duerme estando de guardia. ¿Qué pasa cuando un soldado duerme estando de guardia? Si viene el enemigo, ahí Lucho me hizo seña, que iba a pasar la guadaña, o sea, el guardia durmiendo, viene el enemigo y termina muerto, ¿no es cierto? Porque no estuvo cuidando en ese momento, no estuvo de guardia. Si está de guardia, puede advertir al resto para combatir a ese enemigo. Y acá, Elena G. de White nos está diciendo que dice, duerme estando de guardia. En este tiempo de peligro, los padres deben despertarse y trabajar como para su vida, o muchos de los jóvenes se perderán para siempre. Y al principio, cuando habla de la Iglesia, ahí no habla de Irma o Cristian, que son los responsables de educación en nuestra iglesia, nombrados por la Junta, ni tampoco habla de Rubén, del director, ni tampoco del profesor Treyer, ni el profesor Bolea, que son las autoridades en los distintos campos, sino que habla de la Iglesia. Y la Iglesia somos cada uno de nosotros los responsables en la educación de los hijos de Dios. Somos responsables, y no solamente que tenemos responsabilidad, sino que nos va a pedir cuenta a Cristo sobre lo que hicimos o dejamos de hacer. La tercera escuela es aquella en la que matriculamos a nuestros hijos para que cursen los estudios convencionales. Y en este tipo existen distintos tipos de escuela. Y también cuando llega el momento, a cada padre le toca, digamos, un dolor de cabeza. ¿Cómo puedo identificar la institución acorde para la educación de mi hijo? Y es una responsabilidad grande y lleva muchas horas de investigación, de buscar el perfil de cada institución, ¿no es cierto?, para la educación de nuestros hijos.
Y lo primero que tendríamos que ver es si la institución practica los principios y valores que la familia y la iglesia practica. Debería tener un cuerpo de docentes cristianos temerosos de Dios y debería promover el desarrollo armonioso de las facultades físicas, intelectuales y espirituales, preparando alumnos para los desafíos del mundo científico, pero sobre todas las cosas, habilitarlos para ser ciudadanos de la patria celestial. No solamente, y no podemos dejar de lado en las instituciones la preparación académica, la preparación científica de los alumnos, pero lo más importante es no descuidar la preparación espiritual para llegar y ser ciudadanos de la patria celestial. Y las instituciones adventistas se acercan a este cumplimiento. Y también seguro que vamos a encontrar defectos, porque estamos en la tierra y aquí nada es perfecto. La perfección la vamos a lograr el día que estemos nuevamente reunidos con Cristo en la patria celestial. Pero no hay duda de que fueron inspiradas, ideadas y establecidas por Dios. Y debemos invertir todos los esfuerzos en el objetivo de que nuestros hijos e hijas aprovechen esta bendición divina. Y aquí pegado a nuestra iglesia, el Malvinas 853, tenemos la escuela Juan Bautista Alberdi, donde año tras año se van educando a los chicos no solamente para obtener conocimientos, para seguir sus estudios secundarios y luego seguirán en la universidad, pero sobre todas las cosas adquieren conocimientos para vida eterna. Muchas veces he escuchado decir que es caro enviar a los hijos a una institución adventista. Pero yo les voy a decir, si bien cuesta dinero, es difícil obtener el dinero, no es una tarea sencilla, pero no se están haciendo un gasto. Quien tiene los hijos en una institución cristiana no está haciendo un gasto. No lo tengo que contar como una pérdida, sino tengo que contarlo y contabilizarlo en la parte de ganancia, de inversiones, porque estoy dándole la oportunidad para que se prepare para la vida eterna. Y con esto puedo contar que Dios hace maravillas. Cuando era estudiante allá en el Colegio Adventista del Plata, hoy universidad, vi a muchos jóvenes, muchos casos de jóvenes que, como decimos normalmente, no tenían ni un peso partido al medio. Y sin embargo, hoy llegaron a ser profesionales, muchos están educando para la eternidad en este momento, todo a base de oración. Y no solamente oración, yo puedo orar mucho, pero también tengo que hacer sacrificios. Sacrificios que implican un esfuerzo personal y también un esfuerzo de la familia. Porque es una educación, como les dije antes, para la eternidad. La educación, hermano, nuevamente les vuelvo a recalcar, es responsabilidad de todos. Dios nos llamó para que seamos canales de luz para este mundo en tiniebla, este mundo en oscuridad. ¿Existe la oscuridad? Yo les digo que no existe la oscuridad. Es la falta de luz lo que ocurre.
Yo al oscuro le pongo luz, desaparece. A la luz le quiero ponerle oscuridad, ¿desaparece? No desaparece la luz. En el hogar, en la iglesia o en la escuela, debemos promover el desarrollo armonioso de las facultades físicas, intelectuales y espirituales de las personas con quienes nos relacionamos. Todos somos educadores y cooperadores de Dios en la misión de restaurar al ser humano a la imagen del Creador. Hermanos, mi deseo y oración en esta mañana es que cada uno de nosotros sea un educador cristiano, un educador para vida eterna, y que frente a Cristo cada uno pueda responder a la pregunta y poder decir, como se dice, misión cumplida. Amén. Ahora vamos a entonar las estrofas del himno 453. ¿Cómo ser cual Cristo?